hacer la valoración goniométrica de columna dorso-lumbar y vamos a empezar con la flexión dorso-lumbar. Para ello vamos a pedir al paciente que se coloque en bipedestación con columna cervical, dorsal y lumbar en posición de 0 grados de rotación y de flexión. Hay varios métodos para esta valoración. El primero que vamos a usar es la cinta métrica. Para ello vamos a colocar dos marcas, una a nivel de apófisis espinosa de C7 y otra apófisis espinosa de S1. Lo que vamos a hacer es medir la distancia inicial que hay entre estas dos marcas. Esto debe ser por debajo del sostén y posteriormente le vamos a pedir al paciente que realice su movimiento de flexión. Una vez que el paciente ha realizado su movimiento, vamos a tomar una segunda medida. El rango de movimiento va a ser la diferencia entre la primera y la segunda medida, que va aproximadamente de 4 pulgadas. El siguiente método que se puede utilizar es el de distancia dedo-suelo. En este método vamos a pedir al paciente que realice su movimiento de flexión y vamos a medir la distancia que hay entre la punta del dedo medio y el suelo. Este es un método que no se recomienda ya que no hay una estabilización y por lo tanto va a combinar la flexión de columna y de cadera. El siguiente método que se utiliza para valorar la flexión torácica es el signo de Ott. En este método vamos a marcar la apófisis espinosa de C7 y una segunda marca 30 centímetros hacia el caudal de la primera. En un movimiento de flexión, el rango de movimiento normal, esta medida aumenta de 2 a 4 centímetros. Vamos a pedir al paciente que realice su movimiento de flexión. Para la flexión lumbar vamos a medir su rango de movimiento mediante un método que se denomina método simplificado de desplazamiento cutáneo. En este se va a pedir al paciente que se coloque en bipedestación con columna cervical, dorsal y lumbar en posición de 0 grados de flexión lateral y de rotación. Para ello vamos a marcar dos puntos. Uno va a ser a la altura de las espinas ilíacas posterosuperiores en S1 y otra 15 centímetros hacia craneal de la primera. Vamos a pedir al paciente que realice su movimiento de flexión. Y en un rango de movimiento normal, este va a aumentar hasta 5 centímetros. Después tenemos el signo de Schober. Este es un método que se utiliza para valorar la flexión lumbar y en este caso vamos a colocar al paciente en bipedestación y vamos a marcar dos puntos. Uno va a ser apófisis espinosa de S1 y otra marca 10 centímetros hacia craneal de la primera. Vamos a pedir al paciente que realice su movimiento de flexión. Y en un rango de movimiento normal, este puede aumentar hasta los 15 centímetros. Lo que vamos a valorar es el de extensión. Para ello vamos a pedir al paciente que se coloque en bipedestación y hay varios métodos para valorar la extensión. El primero va a ser con el uso de la cinta métrica. Para ello vamos a tener dos marcas, una va a ser en la apófisis espinosa de C7 y otra apófisis espinosa de S1. Lo primero que vamos a hacer es alinear la cinta métrica entre estas dos marcas y vamos a medir la distancia. Posteriormente vamos a pedirle al paciente que realice su movimiento de extensión. El rango de movimiento va a ser la distancia que hay entre la primera longitud y la segunda. El siguiente es el signo de Ott. En este vamos a tener dos marcas, apófisis espinosa de C7 y una segunda marca 30 centímetros hacia caudal de la primera y vamos a medir la distancia. Posteriormente vamos a pedir al paciente que realice su movimiento de extensión.
y en un rango de movimiento normal, esta va a reducir de 1 a 2 centímetros. Para la valoración de la extensión lumbar, vamos a tener varios métodos. El primero de ellos es la distracción cutánea simplificada. En este vamos a localizar las espinas ilíacas posterosuperiores y vamos a localizar el punto medio, que sería S1. Posteriormente vamos a localizar una segunda marca, 15 centímetros hacia craneal de la primera. Vamos a pedir al paciente que haga su movimiento de extensión. El rango de movimiento va a ser la diferencia entre los 15 primeros centímetros y la longitud del movimiento final. El otro método es la técnica de Schober modificada. En esta se va a localizar la unión lumbosacra a nivel de S1 y se va a hacer una segunda marca 10 centímetros hacia craneal de la primera. Después vamos a realizar una tercera marca 5 centímetros hacia caudal de la primera. Posteriormente se va a alinear la cinta métrica entre la marca superior y la marca inferior y se va a medir la distancia. Se va a pedir al paciente que haga su movimiento de extensión colocándose las manos en los glúteos. Después se va a medir la distancia que hay después del rango de movimiento y eso nos va a dar el rango de movimiento, que va a ser la diferencia que hay entre la primera y la segunda marca. También tenemos el signo de Schober. En esta prueba vamos a marcar dos puntos. El primero va a ser en la unión lumbosacra o S1 y vamos a tener una segunda marca 10 centímetros hacia craneal de la primera. Vamos a pedir al paciente que haga su movimiento de extensión. Y en un rango de movimiento normal, en extensión, este se reduce de 7 a 9 centímetros. Valorar el movimiento de flexión lateral dorso-lumbar. Para ello vamos a pedir al paciente que se coloque en bipedestación con columna cervical, dorsal y lumbar en 0 grados de flexión, extensión y rotación. Vamos a hacerlo con el uso del goniómetro y para ello vamos a localizar apófisis espinosa de C7 y S1. Vamos a localizar el eje en la cara posterior de la apófisis espinosa de S1. El brazo fijo va a estar perpendicular al suelo y el brazo móvil va a estar paralelo o en la cara posterior de la apófisis espinosa de C7. Vamos a pedir al paciente que realice su movimiento de flexión lateral. El otro método es el de distancia dedo-suelo. En este vamos a pedir al paciente que esté en una posición erecta con los brazos colgados a los lados del cuerpo. Vamos a pedir que haga una inclinación lateral y al final del rango de movimiento vamos a medir la distancia que hay entre la punta del dedo medio al suelo. En una variación de